En la historia del cristianismo, el Evangelio de Mateo es un elemento clave para comprender el significado de ser cristiano, puesto que desde muy antiguo ayudó a la reflexión de la identidad de la Iglesia. ¿En qué consiste este Evangelio? Soy Adrián, misionero claretiano, y hoy vamos a hablar del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es uno de los registros oficiales más antiguos que tenemos de la vida, las obras, muerte y resurrección de Jesús. Por mucho tiempo, fue el Evangelio más comentado en toda la cristiandad. Esto es gracias a su estilo literario, sobrio, didáctico y claro en su estructura narrativa, en donde los relatos están cuidadosamente elaborados. Todo esto hace que sea ideal para ser proclamado en una asamblea. Tradicionalmente, este evangelio es considerado como el evangelio eclesial, puesto que es el único entre los 4 que usa la palabra iglesia. No hay un consenso entre los investigadores para determinar cuándo se escribió este evangelio. Algunos apuntan entre los años 80 al 90 y otros entre el 70 y el 110. La referencia clave está en la primera guerra de Israel contra el Imperio Romano, el cual se dio en el año 66 hasta el 73, que trajo como consecuencia la destrucción de Jerusalén. Los investigadores no llegan a un consenso general de si el autor de este evangelio escribió su obra a finales de la guerra o algunos años después. Una consecuencia de esta guerra que afectó directamente a los cristianos es la separación que se da entre los judíos y los seguidores de Jesús. Durante varias décadas después de la muerte y resurrección de Jesús, sus seguidores formaban un grupo más dentro del judaísmo, es decir, era un grupo más entre los fariseos, saduceos, celotas, esenios y otros. En este tiempo a los cristianos se los conocía como nazarenos, en relación a Jesús de Nazaret. La convivencia con estos grupos religiosos era ambigua, a veces bien y a veces mal. No faltaban amagos y brotes de persecuciones. Así hasta el año 70 que acontece la guerra entre Israel y Roma. Después de esta guerra, como el templo de Jerusalén había sido destruido, surge un grupo de fariseos que busca unificar al judaísmo bajo una fuerte norma religiosa y excluyendo así a todos los otros grupos dentro del judaísmo, entre ellos a los cristianos. Por otra parte, las comunidades cristianas estaban viviendo un proceso nuevo. Los primeros discípulos de Jesús iban muriendo y ya solo quedaban los cristianos conversos por los primeros apóstoles, es decir, la segunda generación de cristianos. Estos cristianos necesitaban reafirmar su fe, su identidad y también necesitaban encontrar modelos que sirvan de ejemplos en el caminar. Todo apunta a que el autor del Evangelio de Mateo conoció esta situación y escribió sobre ello, puesto que solo tomando en cuenta este contexto se puede explicar gran parte del relato de Mateo. La comunidad a la que está destinada este Evangelio probablemente sea la comunidad de Antioquía, una comunidad con muchos años de reflexión, en donde estuvieron grandes apóstoles, entre ellos Pedro y Pablo. Esta comunidad, al igual que otras comunidades cristianas de la segunda generación, ya tenían cierta identidad formada. Sin embargo, era necesario especificar en qué realmente consiste ser cristiano frente al judaísmo. El Evangelio de Mateo busca demostrar que hay una continuación entre el mensaje del judaísmo y el mensaje del cristianismo. Jesús es el Mesías y en él se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento y la ley mosaica alcanza su plenitud. Estas ideas se reflejan en varias partes, como ocurre en el capítulo 13, versículo 52 y el capítulo 5, versículo 17. Este evangelio busca demostrar a través del Antiguo Testamento que Jesús es el Mesías, y es por ello que constantemente refleja citas del Antiguo Testamento en la vida y misión de Jesús. Para el judaísmo, la figura de Moisés es fundamental. Es por ello que el autor de Mateo hace un paralelo entre Jesús y Moisés, diciendo que Jesús es el nuevo Moisés, que vino a llevar a la plenitud sus leyes. Jesús aprueba las leyes del Antiguo Testamento, pero las reinterpreta y le da un sentido más humano, el cual se refleja en todo el capítulo 5 de este Evangelio. A diferencia del Evangelio de Marcos, el Jesús que se presenta en Mateo asume el carácter y los gestos de un maestro. Por ejemplo,
Mateo siempre resalta que Jesús, antes de enseñar, primero se sienta, lo cual era una actitud típica de los maestros de este tiempo. Por otra parte, el Jesús que presenta Mateo es menos espontáneo que el Jesús de Marcos. Esto es porque Mateo refleja al Jesús de la fe que la comunidad celebra en sus liturgias. Este Jesús está lleno de dignidad y majestuosidad. Es la persona en quien se realizan las promesas de las Escrituras. Este evangelio tiene un carácter más doctrinal, porque en el fondo busca animar, organizar y crear identidad a una comunidad que necesita ser instruida en la nueva ley de Jesús. Un elemento interesante de este evangelio, que a diferencia de Marcos, quien presenta a un grupo de apóstoles asustados, tercos y lentos para comprender, Mateo da un perfil bastante positivo de los apóstoles, quienes a pesar de sus defectos, terminan comprendiendo las enseñanzas y las parábolas del Maestro. Esto se debe al hecho que la comunidad a la que está destinada este evangelio necesita organizarse a partir del ejemplo de sus responsables. Es por ello que Mateo busca suavizar las equivocaciones de los apóstoles. Sobre el autor del evangelio, tradicionalmente se atribuyó este evangelio a Mateo, el apóstol publicano. Hoy en día se prefiere decir que la obra es de un cristiano anónimo converso del judaísmo. Compuso su obra en griego utilizando como material de base a Mateo y al documento Q. Hasta acá llegamos hoy. Con este audio abrimos una serie de capítulos sobre Mateo. Si te gustó, pásale a otro. Si no te gustó, contame. Así vemos cómo mejorar. Por de pronto es todo por hoy y hasta el próximo audio.